Seguimos con más informaciones. 42.000 estudiantes no pudieron rendir la PSU en su primera jornada, esto luego de que el DEMRE decidiera suspender la prueba en 86 de los 729 locales de votación a nivel nacional. Tanto la ACES como la CONES convocaron a nuevas movilizaciones para este martes, aunque el DEMRE advirtió que se implementarán mayores medidas de seguridad. Vamos a profundizar este tema junto a Camila Rojas, diputada del Partido Comunes y presidenta de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, Camila? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Bueno, preguntar sobre estas movilizaciones, este boicot, estas funas que han habido durante la jornada de ayer y hoy día. Bueno, ¿cuál es tu parecer en respecto a lo que ha ocurrido y que se han visto también perjudicados ya cerca de 40.000 alumnos? Mira, lo primero es lamentar la situación a la que se han tenido que enfrentar estudiantes, este grupo de estudiantes de los colegios donde se tuvo que suspender finalmente la prueba. Por supuesto, para ellos es una situación compleja, sin embargo, lo importante y lo que hay que poner sobre la mesa es que ellos van a poder rendir la prueba de selección universitaria. Esa es la seguridad que ha dado el Consejo de Rectores, esa es la seguridad que ha transmitido el DEMRE y a mí me parece fundamental que eso, por supuesto, ocurra en los mejores términos posibles. Necesitamos que todas y todos los estudiantes que querían rendir la PSU lo puedan hacer. Así que eso es respecto del primer balance. Aquí nadie que quiera rendir la PSU se puede quedar sin hacerlo en este proceso 2020. Sí, preguntar también, Camila, respecto a, tú has manifestado, por ejemplo, que esto es una prueba que ha perjudicado a los estudiantes. ¿Qué te parece a ti esta PSU? Es una prueba que debe cambiarse, se está trabajando de parte del DEMRE para aquello, pero ¿qué te parece a ti esta prueba de selección universitaria? Sí, mira, yo primero me quería referir a los estudiantes, pero sin duda aquí también se ha puesto un punto que tiene que ver con la manifestación de manera más directa y es que lo que se está diciendo es no más PSU. Y lo cierto es que durante muchos años en Chile y los estudiantes han dicho, y me hago parte también de esos momentos en que dijimos esta prueba es segregadora, es una prueba que no solo los estudiantes han puesto los puntos sobre la IE, sino que estudios como el Pearson en 2013 dijeron que esta era una prueba que no solo reproducía las discriminaciones que existen en el sistema educacional chileno, que sabemos que se arrastran desde muy temprana edad, sino que también produce algunos sesgos que son relevantes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esta prueba sigue teniendo esas condiciones y eso se debe principalmente a que durante muchos años ha existido actorías políticas que se han negado a su cambio. Entonces, si bien se ha dicho, esta es una prueba que es machista porque produce sesgos de género, el nivel de competitividad que tiene perjudica a las mujeres, si bien se ha señalado que no considera diferencias entre el sector rural y urbano, cuando evidentemente hay diferencias en la formación dependiendo de un sector u otro. Cuando se dice esta prueba comprueba la gran diferencia y la gran brecha que hay entre colegios particulares pagados. Y la última, que es la que yo considero todavía más grave, es que esta prueba, ya sabiéndose en 2001, previo a su aplicación, que iba a perjudicar a los estudiantes técnico-profesionales, se hizo igual perjudicando a ese porcentaje de la matrícula que es alrededor de un 40% y que un 30% de esos estudiantes sí rinden la prueba. Y la rinden no teniendo todo el contenido porque en su modalidad ese contenido no se ve. Entonces estamos hablando de distintos sesgos, clasistas, machistas, que son gravísimos y que han perjudicado a muchas personas, porque hay que sumarle a eso que esta es una prueba muy determinante para la vida de los jóvenes en Chile. A mí me encantaría que no fuese así de determinante, pero lo cierto es que hoy día, y como conocemos la PSU, este es un día tan relevante, un día que marca tu vida, y muchos ya saben lo que va a pasar. Porque lo cierto es que sabemos lo que termina pasando en términos de puntaje. Sabemos que en comunas como Lo Barnechea o Las Condes los cortes son altísimos y en las demás comunas de Chile los cortes son muy bajos. Entonces tenemos una situación de discriminación, tenemos una prueba que pudo cambiarse, el DEMRE ha hecho propuestas, se propusieron 8 cambios que eran necesarios de manera urgente, todavía no se incorporan todos, entonces lo que tenemos es que acá ha habido mucho conservadurismo y que ese conservadurismo no es inocuo, ha afectado a estudiantes chilenos y chilenas, por eso de hecho hay una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero Camila, ¿de qué manera estas manifestaciones pueden ayudar a estos estudiantes? Finalmente, los que se han visto perjudicados con la suspensión de la PSU son los más vulnerables. ¿De qué manera ayuda esta manifestación y este boicot a ellos?
Es que por eso yo en la primera pregunta decía, acá el DEMRE, el Consejo Rector, el Ministerio de Educación tiene que asegurar que todas y todos los estudiantes puedan rendir la prueba y por lo tanto esos estudiantes que se vieron afectados tienen que tener una nueva oportunidad y tienen que tener igualdad de condiciones para rendir la prueba que quieren rendir. Respecto de la PSU y el tema de fondo grande, esto se viene diciendo durante años y este año, habiendo tenido un 2019 de altas movilizaciones, con un estallido social de por medio, yo no sé a quién se le podría haber pasado por la cabeza que no iba a ocurrir un problema relativo particularmente a la prueba de selección universitaria, cuando por lo menos durante una década se ha venido diciendo que es una prueba injusta. Entonces yo, más que conectar cuál es el efecto concreto de esta manifestación respecto de que la prueba cambie, lo que estoy diciendo acá es que ha habido bastante indolencia al seguir aplicando una prueba en las mismas condiciones durante 16 años. Esta es la vez número 17 que esta prueba se aplica y si se miran los cambios, no hay cambios sustantivos en el contenido. Y me parece además que acá hay que ver medidas de cortísimo plazo y de mediano plazo también. Pero en este caso igual va a haber un grupo de estudiantes que se va a ver perjudicados por no poder rendir la prueba o no rendirla en las condiciones óptimas de tranquilidad que deben también tener. Sí, y en ese sentido quería referirme precisamente al cortísimo plazo. Yo creo que acá hay que dar señales, de nuevo, de parte del REMDE, del Consejo de Rectores sobre todo, de que puede existir un segundo momento de rendición de la prueba y que aquellos que no la pudieron rendir, pero aquellos que también se sintieron afectados por haberla rendido en las condiciones que se han dado, la puedan dar. Y ese momento es importante y también podría existir un segundo momento de admisión en las universidades, por eso creo que es tan relevante el rol del Consejo de Rectores de las universidades chilenas. O sea, aquí se requiere de un esfuerzo mayor. Lo que ha pasado nos está diciendo, la prueba de selección universitaria es una prueba perversa y lo que se necesita es que las instituciones den respuesta y el Consejo de Rectores lo pueda hacer. Por lo tanto, se necesitan esas medidas que afectan la postulación y la admisión 2020. Se pueden implementar también otros modelos de admisión, profundizar, por ejemplo, lo que tiene que ver con que los grupos de estudiantes que hayan tenido buenas calificaciones que provengan de la educación pública tengan asegurado un cupo en la educación en las universidades tradicionales. Hay maneras en que podemos hacer que la admisión 2020 sea diferente y eso para el corto plazo, porque tenemos que pensar también en Chile si vamos a seguir con una prueba estandarizada o si vamos a tener otros mecanismos de admisión a la educación superior, que ese es un debate que por supuesto no se da de un año a otro y una prueba difícilmente se va a poder cambiar de aquí al 2021, pero ese debate de mediano plazo hay que abrirlo también. Si se estaba trabajando en una nueva prueba de parte del DEMRE, ¿eran necesarias estas manifestaciones, estos llamados boicot que han hecho también voceros de la ACES? Mira, durante mucho tiempo yo he visto y he sido testigo del conservadurismo que ha prevalecido respecto de los cambios de la prueba de selección universitaria. Por lo tanto, la manifestación sostenida de los estudiantes contra la PSU por más de una década hasta ahora no ha dado los resultados que se quieren. Y yo lo digo muy honestamente, el DEMRE ha tenido que dar una pelea muy grande para poder implementar los cambios que son cambios muy importantes para que la prueba cumpla con los estándares mínimos de una prueba estandarizada. Entonces aquí estamos hablando de que ha habido actores que no permiten esos cambios. Respecto de las manifestaciones en particular, por supuesto que uno puede ser crítico respecto de las formas de cómo se hace esto, no, pero lo cierto, y yo no me quiero concentrar en la forma en que los estudiantes se movilizan, yo creo que lo fundamental es, por un lado, asegurarle a todos los que quieren rendir la prueba que la van a poder rendir, que van a haber más posibilidades de ingreso a la universidad y, por otro lado, dar el debate de forma respecto del acceso, porque lo que está aquí en cuestionamiento no es simplemente la prueba de selección universitaria, es el acceso a la educación superior en Chile. Y ese acceso no solo tiene relación con la educación terciaria, también tiene relación con la educación escolar, también tiene que ver con una educación pública muy empobrecida. Entonces, si nos abrimos a dar ese debate, que ha sido negado durante mucho tiempo, precisamente vamos a estar hablando de los temas centrales. Por eso creo que hay que diferenciar entre medidas de cortísimo plazo que se hagan cargo de la situación que han vivido los estudiantes en este proceso de admisión, pero también hay que pensar en el mediano plazo. Diputada, ¿usted está de acuerdo con estas movilizaciones, con estos llamados boicot? Yo estoy de acuerdo con el fondo, yo estoy plenamente de acuerdo con que la PSU en su situación actual no tiene que seguir y yo lo he dicho públicamente y espero muy sinceramente que esta sea la última vez que se rinde la PSU en las condiciones que se ha hecho hasta ahora. ¿Y respecto a las movilizaciones de este boicot?
Mira, respecto de quemar las pruebas, respecto de tomar ese tipo de medidas, yo no lo haría. Un grupo de estudiantes lo tomó, pero lo cierto es que también es un grupo pequeño, porque la mayoría de los estudiantes y las estudiantes secundarias, incluso aquellos que están dando la prueba de selección universitaria porque tienen que darla, porque no tienen otra opción, la mayoría de ellos está de acuerdo con el fondo. Entonces a mí me parece que desviar la discusión en la forma es un error, es un profundo error. Y nos pasa con todas las manifestaciones en Chile, que tenemos que terminar hablando y nos desconcentramos hablando de cómo hay que manifestarse y no de la demanda de fondo que está puesta. Y yo le digo, aunque usted y yo, aunque la mayoría diga esto es condenable, esto no se tiene que hacer, no se soluciona el problema, ni los jóvenes dejan de manifestarse. Entonces a mí me parece que esos llamados también al orden general, la verdad es que han ayudado bien poco durante los últimos años y bien poco ayudan particularmente en esta contingencia. Diputada, vamos a cambiar de tema sobre esta tramitación de este proyecto de Chao DICOM. ¿En qué está ese proyecto? ¿También tiene relación con la educación? Sí, el día de ayer lo pudimos votar ya por segunda vez en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Este es un proyecto que ya se discutió en el Senado, que llegó a la Cámara, en la sala se votó unánime, pese a ello, como hubo indicaciones, tuvo que volver a la discusión de la comisión y ahora tiene que volver a la sala, eso es lo que le falta. Se aprobó una indicación, lo que puede significar que si esa indicación se aprueba en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, tenga que volver al Senado. Yo espero que no se apruebe esa indicación. Este es un proyecto que trabajamos con las y los endeudados, que trabajó la Fundación No 21, que el senador Latorre y otros senadores de oposición lo trabajaron también. En el caso de la Cámara hemos estado revisándolo, entonces me parece que es un proyecto de hecho que responde a otro problema de la educación, que tiene que ver con el endeudamiento. Es un primer paso, creo yo, en la dirección correcta de acabar con el endeudamiento en la educación superior, en este caso atacando una de las situaciones más injustas, que tiene que ver con que respecto de que tú te tengas que endeudar por educación y que luego caigas en estos boletines comerciales o DICOM y por lo tanto se te niegue otras posibilidades de crédito. Es una cuestión concreta que tiene que ver con que además de que no se puede ir a DICOM, aquellas personas que no pagan o que han tenido deudas de luz, agua, gas, telefonía, que son servicios básicos, nosotros decimos que incorporemos también la educación en todos sus niveles, así que esperamos que pueda ser aprobado lo antes posible y que las indicaciones en la sala de la Cámara no pasen, sino que pueda ser ley de inmediato para que no tenga que tener un trámite más en el Senado. Acá, principalmente en este proyecto Chao DICOM, lo que se busca es que se prohíba informar sobre las personas que contraen deudas en torno a la educación. Así es, y como decía, es la misma situación que ocurre con los servicios básicos. Hoy día en Chile nadie que tenga deudas con agua, luz, telefonía y gas va al DICOM, y lo que nosotros estamos diciendo, hay una quinta situación en la que tampoco se tendría que ir a DICOM, que es en el caso de la educación. Por lo tanto, es bien concreto el proyecto en ese sentido y lo que queremos es que no haya más endeudados por estudiar. Ese es nuestro objeto, nuestro horizonte de largo plazo, pero este tipo de cuestiones, como las que tienen que ver con el DICOM, ¿por qué toman relevancia? Nosotros tuvimos casos en la comisión, un joven de acá de la región que nos decía que un día él fue a una clínica a operarse y le dijeron no porque tú estás en DICOM. Entonces las situaciones que se enfrentan a raíz de los boletines comerciales y de esta información a la que tienen acceso los bancos son situaciones perjudiciales para aquellos que se endeudaron por estudiar. No se endeudaron por un auto, no se endeudaron por un bien de consumo, se endeudaron por estudiar, por tener acceso a la educación superior. Entonces nos parece que eso hay que corregirlo y bueno, como decía, un paso en la dirección correcta referido a un sistema que ha sido perjudicial para los estudiantes de la educación superior en Chile, que es el endeudamiento. ¿Y qué es lo que falta para que esto ya se convierta en ley y sea publicado? Si en la sala el proyecto se aprueba sin indicaciones, es ley de inmediato. Si en la sala de la Cámara de Diputados se aprueba la indicación, se aprueba esta indicación que se aprobó en la Comisión de Educación, va a tener que ir al Senado a su tercer trámite. Por lo tanto, respecto de lo que pase en la sala, depende si es ley de inmediato o no. Un tema muy importante, sobre todo a miles de estudiantes, muchos de ellos que, por ejemplo, se están estudiando, se le abren también líneas de crédito de parte de los bancos, hay consumo ahí para poder pagar incluso las matrículas y después no se puede pagar porque no se está trabajando, entonces eso es lo importante, que
esto no prohíba también el normal desarrollo de un estudiante cuando tiene que comenzar a estudiar. Sí, hay que considerar que en la vida actual de los chilenos y chilenas el acceso al crédito es una cuestión fundamental porque se termina siendo la manera en que puedes vivir. Hay gente que ocupa el crédito para comprar lo más básico, la comida en el supermercado. Y a veces esos otros créditos están negados precisamente porque tienes una deuda de educación superior. El más común es el crédito hipotecario, que no puedes acceder a una casa que es imposible pagar al contado, por supuesto, que el que no pueda acceder a una casa porque estás en el boletín comercial. Y esa es la situación que queremos cambiar. Ok, diputada, muchas gracias por estar acá conversando sobre estos importantes temas en la mañana informativa.